Vamos a dar comienzo a la segunda mesa o al segundo coloquio. Esta vez más profesional, no tan institucional, una parte más que quizá que toca más tierra en muchos sentidos y que también va a ser muy interesante para técnicos y bueno, para todos los que estamos aquí en general. Voy a introducir yo al moderador, porque si no nadie lo presenta, que es Jorge Marredo, es el responsable de gestión de conocimiento de aquí del CREAP, es doctor en psicología, profesor en la BIU, profesor en la BIU, la Valencia International University, ¿no? En la Universidad Europea también, y como parte de su currículum en el pasado, fue, como dato curioso, director de una residencia de la que el siguiente director fue Miguel Simón, que ha estado en la mesa anterior. Entonces, bueno, pues son viejos conocidos. Aquí al final en el sector la gente pues se va conociendo, ¿no? Y es, bueno, pues todo un honor que Jorge modere esta mesa. Y bueno, pues gracias a todos los que estáis aquí por vuestra participación. Bueno, a ver qué hago yo aquí rodeado de estos titanes, ¿no? Bueno, pues lo primero, agradecer tanto a Juan Lázaro, director del CREA, como también a toda la gente de Clarian y de Grupo 5, pues la verdad, el privilegio de poder moderar este debate, que digamos que tendría que ver con el componente tecnológico que, como ha dicho Marcelino, sería de los tecnólogos, ¿no? Porque antes, la anterior mesa, obviamente, estaban representados los familiares, muy importantes, las instituciones también, muy importantes, pero luego estamos los profesionales a un distinto nivel y la profesionalidad también es compleja, ¿no? Por un lado, ahora os los iré presentando y luego ya hago las notas de currículum. Tendríamos, bueno, en el programa ponía que iba a venir Daniel Pinazo, pero al final tenemos al doctor Alfonso Barros Los Certales, que ahora haré su reseña. Mm, mm, Lo de sustituir es un hablar porque es un profesional con una trayectoria que ahora veréis que es totalmente eh, igual o incluso me atrevo a decir que distinta más que igual. Luego tenemos a Luis Pellegrín Calero y a Patricia Rey Artime. Antes de empezar con el debate, porque nosotros hemos pensado que quizás para no repetir formato, vamos a intentar tener un formato un poco más abierto también para invitar luego a la parte final un poquito más a hablar, ¿no? ¿Por qué es importante la profesionalidad en los distintos niveles que tenemos aquí? Bueno, yo voy a empezar, si me lo permite, ya por Patricia, porque el caso de Patricia es un caso que ya se ha hablado algo de los expertos en primera persona o técnicos de apoyo mutuo, pero es cierto que la rehabilitación psicosocial, como muchas disciplinas con bagaje biologicista, siempre se olvidaba de una de las patas más importantes de la mesa, que eran las personas que reciben los tratamientos y no solo de abajo arriba, sino al mismo nivel. Es decir, profesionales que conocen el otro lado de la mesa, que conocen el otro lado de la habitación, que tienen familiares. Y esa experiencia no solo, no voy a decir que es valiosa, es que es imprescindible. Hemos tardado mucho en darnos cuenta. Por otro lado, el hecho de tener a alguien de la altura de Patricia aquí, también yo siempre digo que más allá de lo que uno estudie y su labor, en su caso muy activista y muy pionera, es la inspiración para muchas personas que se están planteando, ¿cómo voy a ser yo técnico en primera persona? Pues siempre hay que partir siempre de que uno puede ser experto en modelos de gestión, otro puede ser experto en modelos de tratamiento, pero el experto en la experiencia y en lo que significa tener una determinada experiencia humana, que si en este caso queremos llamarle diagnóstico, le podemos llamar diagnóstico, eso no lo da ninguna formación reglada, lo da el haber vivido ciertos ambientes, el tener cierto bagaje y el aportar valor al proceso. Como estaba comentando, lo importante en este caso es que es la primera vez que el profesional se integra ya de hecho. Aquí en el CREAP tenemos dos fantásticos compañeros, Anaís y César, que llevan poquito tiempo, pero para cualquiera de las personas que trabajamos aquí, ya sea en atención directa como en gestión del conocimiento, es evidente que están aportando valor. Ya lo ha apuntado un poquito antes Juan, ¿no? Juan Lázaro. Entonces hoy podríamos ver que aquí estamos como entrelazados. Por un lado tenemos al doctor Alfonso
Barros Los Sertales, que digamos que podríamos decir que eres un poco el representante del mundo académico, ¿no? ¿Por qué es importante el mundo académico? Pues porque, como estabas diciendo antes, no recuerdo si era a Marcelino o otra de las ponentes, la formación es todo, porque en la formación antiguamente no había transversalidad. Bueno, había una transversalidad, pero de unos valores totalmente caducos y anacrónicos. Los profesionales de hoy en día sí que tienen esa transversalidad. Y en esa transversalidad está el valor, por ejemplo, de la primera persona, el valor de los derechos humanos, el valor de que, por muy bueno que sea un tratamiento o una teoría, hay que adaptarla a la persona que lo recibe. Hay que terminar hilando tan fino, como si fuera casi eh, un traje a medida, ¿no? Si queremos poner un símil. Por otro lado está Luis Pellegrín, que es representante de las otras asociaciones. Las asociaciones familiares son imprescindibles, pero las asociaciones, él como representante de la FEAP, máximo representante de la FEAP, pues muestra la importancia de la organización de los profesionales, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis, o para los más jóvenes un break, y decir, profesionales jóvenes, asociaos o uníos, como dijo aquel, porque es cierto que yo recuerdo que cuando yo empecé en esto hace ya unos años, las asociaciones se desbordaban de miembros, las de profesionales, y ahora es cierto que la cosa está un poquito decaída. Si queremos poner en valor todas esas prácticas, hay que asociarse. Y además lo bueno es que bueno, los precios son irrisorios, pero luego se pueden organizar congresos, publicaciones, comunicaciones y sobre todo compartir experiencias como estamos haciendo aquí hoy, pero además entre profesionales, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer ahora la presentación más formal. Bueno, antes, si queréis, como me ha dicho Juan, voy a aclarar un poquitín cuál es el papel del CREAP dentro de esta red tan enorme profesional. Pues si entendemos la red con diferentes nódulos, digamos que el CREAP tiene la obligación de ser una especie de nódulo distribuidor entre los diferentes agentes, es decir, entre los profesionales de primera persona y usuarios, entre familiares, entre profesionales y entre el mundo académico. Todos esos elementos confluyen en dos grandes áreas, que serían atención directa y gestión del conocimiento, que son vasos comunicantes. Uno no tiene sentido sin el otro. No se pueden estar trabajando en ciertas intervenciones si eso luego no revierte en ese conocimiento que se estaba comentando antes. Entonces, todos estos elementos de algo tan complejo, como ha dicho antes Marcelino, como son, te voy a robar el término de las rehabilitaciones psicosociales, porque hay muchas, ¿no?, que no siempre confluyen, ¿no?, desafortunadamente, y entonces nuestra función está ahí. Por eso invito aquí a que os deis de alta en nuestros boletines, que tenemos varios, a que hagáis nuestras formaciones, que son gratuitas, y a que utilicéis nuestro servicio de referencia. Es decir, tenemos un servicio de búsquedas bibliográficas, como podréis ver, en la web y en el blog podéis encontrar. A seguirnos en redes sociales y sobre todo a mantener, digamos, esa red viva, porque las instituciones, las redes, para que se mantengan activas, tienen que tener los diferentes nódulos de la red, tienen que ser activos. Entonces, voy a empezar con las presentaciones antes de con las preguntas. El doctor Alfonso Barros Los Sertales, pues es catedrático de la Universidad del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la Universidad Jaume I. Sobra decir, aquí voy a romper una lanza por el lado castellonense de la comunidad, porque es cierto que siempre Castellón queda un poquito, pero yo puedo decir que, y esto lo digo aquí públicamente, y además va a quedar grabado, se puede decir que quizás es una de las mejores facultades de psicología que hay en España, y además me sirve para presentar su siguiente faceta, que es la del coordinador del Máster Universitario de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria entre los años 2013 y 2016. Es decir, la primera vez que desde la academia se recibe esa demanda profesional de familiares y de personas de formar a profesionales en un ámbito ya puramente comunitario. El máster, sin duda alguna, sigue y esperamos que por muchísimos años. También es un investigador básico en el ámbito de la psicología de la personalidad, con procedimientos experimentales y de neuroimagen, y actualmente es el coordinador del Máster Universitario de Investigación en Cerebro y Conducta de la Jaume I. Me gusta mucho esa conjugación, cerebro y conducta, ¿no? Porque ahí abrimos
esa visión compleja de la persona, como ha dicho antes Marcelino López, que no podemos resumir en un cerebro caminante, en un cerebro que está en un cuerpo y un cerebro que además se permite decir que funciona mal o que no. Digo, bueno, habrá que ver por qué se ha llegado a eso, ¿no? A lo mejor la presión que ha tenido esa persona, cerebro portante, ¿no? Pues ha tenido más que ver que ciertos problemas. A mi izquierda está Luis Pellegrín Calero, como he comentado antes. Él es licenciado en psicología desde el año 91. Desde el año 2004 es psicólogo en la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial y desde el año 2006 es el presidente de esta. Aquí vuelvo a poner un poco en valor las comunidades periféricas. Precisamente ahora estamos hablando, y decía Patricia, que Murcia es como una perla en algunas intervenciones y en algunos programas muy interesantes que por el hecho de desarrollarse en la periferia quizás no tienen la visibilidad. Hay algunos programas de empleo que yo sé, los Molinas de Segura y esos que son absolutamente ejemplares, ¿no? Ha participado en diferentes organismos como miembro de la Junta, como la plataforma ISEM, vicepresidente de la Unión Murciana de Entidades de Apoyo a las Personas con Problemas de Adicciones, miembro asesor del Consejo Asesor de Adicciones de la región de Murcia y del Consejo Asesor de Salud Mental de la región de Murcia, y desde el año 2012 ha sido responsable del área de empleo de FEARP y miembro de la Junta, y desde el año pasado es el presidente de la FEARP. La FEARP necesita que nos suscribamos todos y, digamos, consigamos que la FEARP tenga los asociados suficientes para que pueda tener mayor voz de la que tiene, que ya la tiene y es importante. Bueno, y Patricia, pues, a ver, es la impulsora de las primeras acciones del movimiento del orgullo loco en el Estado español, es activista por los derechos humanos de las personas con diagnóstico psiquiátrico, se ha formado como agente de apoyo mutuo y como acompañante terapéutica. Yo me atrevo a decir que es un referente en la difusión de esta figura tan desconocida aquí en España, ¿no? Ella imparte charlas, ha coordinado publicaciones, ha escrito diversos artículos. Una búsqueda suya en Google es totalmente apabullante del nivel de actividad y todo lo que está haciendo para que la figura del experto en primera persona sea considerado no como un profesional de apoyo, sino como un miembro de pleno derecho en lo que son los equipos terapéuticos, ¿vale? Y luego también se dedica a la docencia y al acompañamiento. O sea que tenemos aquí, si la anterior mesa tenía nivel, aquí tenemos también un pedazo de nivel, ¿no? Si la anterior mesa era de primera división de baloncesto, aquí estamos en la primera división de fútbol. Entonces yo voy a ir lanzando preguntas. El micrófono no lo lanzaré, sino que os lo pasaré, porque creo que será menos arriesgado, ¿vale? Y lo primero, se habla mucho de calidad de vida, se habla mucho de programas de rehabilitación social, pero desde vuestras diferentes tribunas, ¿cómo creéis que se mide de forma efectiva el impacto real? O sea, más allá de lo metodológico. Si me permitís, y sin querer hacer el machirulo, yo empezaría por ti. ¿Cómo crees que se mide el impacto real en la persona que lo recibe? Es decir, en la persona que sí, que estamos con un programa, con una intervención. ¿Cómo se percibe ese impacto en la calidad de vida de la persona? Bueno, yo creo, buenos días. Lo primero, quería agradeceros la invitación al CREARP, a todas las personas con las que he tenido contacto para llegar hasta aquí, y también al público que os habéis acercado hoy hasta aquí. Quería decir una cosa, yo también considero que el lenguaje es muy importante, me preocupa muchísimo y estoy un poco asustada, así que ya pido las disculpas de antemano. Si digo alguna cosa, me podéis interrumpir o lo que sea. ¿Cómo se mide ese impacto? Bueno, pues yo creo que hay que preguntárselo a las personas. Son las personas las que se dieron cuenta un día de que la recuperación era posible. Fuimos nosotras. No fueron nuestros médicos, médicas, psiquiatras, ¿no? Y entonces yo creo que para eso sería fundamental poder evaluar, ¿no? Poderles preguntar a las personas
porque yo creo que además de darse cuenta de que la recuperación es posible, antes escuchábamos hablar de que esto era crónico, ¿no? Bueno, yo diría que ya existe evidencia desde algunos nuevos modelos o nuevos marcos, como lo queramos llamar, de que es muy importante la atención temprana y es muy importante eliminar el cuerdismo y es muy importante eliminar las desigualdades. Creo que con esas tres cosas son tres cosas con las que poder empezar a trabajar. Hablaban antes de, quería gastar una broma antes que se me ocurría, por hacer un poco de humor también. En el Orgullo Loco lo hacemos así, intentamos tirar un poco del humor porque el humor también nos sana, ¿no? Y hablábamos antes de que existe también la incrustación social. Es una broma, pero es una broma que hemos utilizado muchísimo las personas con problemas de salud mental. Hemos dicho, bueno, entre insertarnos, ¿qué palabra podríamos utilizar? Vamos a utilizar incrustarnos. Bueno, es una broma, pero sí que es verdad que hay muchísimas personas que estoy segura de que con una importante atención temprana y un marco no coercitivo y que tenga en cuenta el entorno, ayudaría muchísimo a que esas personas no cronificasen. Como esto de la salud mental no es lineal, a cualquiera de nosotros y nosotras nos puede ocurrir que enloquecer en cualquier momento. Había otra broma que se gastaba, que es la de que si todas las personas que estamos aquí en esta sala nos dieran un curso impartido por expertos, seríamos capaces de enloquecer. Se trata de no tener las mínimas condiciones y se trata de caminar para alcanzar, si no la inclusión, ni la inserción, ni la incrustación, la autonomía. Te lo voy a dejar aquí porque nos has dicho que hagamos respuestas cortas para que pueda también hablar el público y para que pueda preguntar. Hay que preguntarles a las personas y ellas dirán si sirve, ¿no? Bueno, yo también quería agradecer la invitación para asistir a este acto como representante del Máster de Rehabilitación Psicosocial. Quiero hacer también un poco de memoria, ya que cuando yo coordiné el máster, pues no fui yo el que respondió a la necesidad que venía desde las asociaciones, la confederación y demás a la universidad para dar esa formación de posgrado a los profesionales de la rehabilitación psicosocial, sino que fueron María Ángeles Ruiz Pérez y Miquel Munarriz, que muchos aquí seguramente conocéis, los que realmente dieron respuesta a esta demanda. Los que a continuación hemos seguido, simplemente lo que hemos hecho ha sido gestionar el trabajo que ellos iniciaron. Un trabajo que se ha realizado, más que dentro del entorno de la universidad, gracias a la promoción que hemos recibido desde la Confederación, desde FEARP, desde la AEN, que durante muchos años han hecho llegar profesionales que ya estaban trabajando en el ámbito de la rehabilitación psicosocial para formarse y actualizarse, no solo con personal dentro de la academia, sino con un conjunto de profesionales que cuando yo entré en este máster, que venía del ámbito de la neuropsicología, por lo que de alguna forma puedo ser en cierta medida un outsider, me di cuenta de que había una gran humanidad. Una gran humanidad y una palabra que me metieron en la mente repetidamente, pero que la experimenté en primera persona cuando comencé, que era la multidisciplinariedad. Hacer un máster en el que no solo hay psiquiatras y psicólogos, sino que hay terapeutas ocupacionales, que hay trabajadores sociales, que hay enfermeros, que ves cómo un año se nutre con profesionales de la enfermería que vienen de Murcia, otro año se nutre con profesionales de la terapia ocupacional que vienen de Castilla, León, Castilla-La Mancha, te vienen de Andalucía, pues da un enfoque muy multidisciplinar. Y luego, por supuesto, los profesionales que ahora en primera persona que formáis parte de la parte docente junto con los académicos, son los que realmente enriquecéis este máster para dar respuesta a esas necesidades que vienen desde fuera. A la hora de ofrecer esta formación, y claro, yo ahí ya me meto en el mundo académico, pues vamos a esto que se ha nombrado muchas veces, pero que de alguna forma genera un rechazo, ¿no?
Hace falta medir. Hace falta medir para generar ese cambio, para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Yo a veces pienso, ¿vale? Pues por mi parte esa de la parte del cerebro y la conducta, que yo me paso meses sin ver a una persona y a las personas que veo las veo en un escáner de resonancia. No trato realmente con esa persona, salvo una ligera evaluación clínica que hago antes. Existe una confusión general cuando se piensa en el dato, en la evaluación, en pensar que estamos deshumanizando a las personas. Esa es una visión que, por ejemplo, hoy en día, desde el punto de vista de la visión de la causalidad y precisamente desde algo tan artificial y tan poco humano como la inteligencia artificial, se está viendo que sin el criterio experto no se puede interpretar un dato. Una evaluación carece de sentido en la medida en que no hay un criterio experto detrás, porque es la experiencia de la persona y ahí están todos los profesionales de la rehabilitación psicosocial que tienen mucha experiencia. Que de alguna forma la evaluación ya les da pereza, porque dice, pues ya estoy viendo, o sea, cuando estoy rellenando o estoy haciendo una pequeña evaluación, ya me está dando respuesta. Pero yo desde la formación lo que veo es que es necesario dar unos pies, un sustento a la gente que se está comenzando, que está formándose. Y claro, no pueden ir como en antaño, pues como aprendices de otros, ya llegarán a ese trabajo. Tienen que sustentarse en unos manuales, en unos contenidos que les permitan guiar. De ahí se puede conseguir trabajar de cara a una mejora de los participantes de este entorno de la rehabilitación psicosocial, atendiendo y modificándolo continuamente. Pero hay que establecer una guía. Y yo creo que ahí es la parte en la que se puede trabajar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pueden conseguir una serie de criterios de calidad. Estos días, pues como yo hacía tiempo que no tenía contacto con el ámbito de la rehabilitación psicosocial, me he dedicado a llamar a compañeros del ámbito de la rehabilitación psicosocial durante la época en que yo coordiné el máster. Y me iban diciendo, desde aquellos de no sirve para nada, es que no acabo de ver que las escalas sirvan, a otros compañeros que me decían, es que hay que medir, hay que trabajar. Yo creo que simplemente lo que hay que hacer es intentar trabajar de la mejor manera posible con lo que hay. Desde el ámbito académico lo que se ofrece es un trabajo que ciertamente durante muchos años ha sido un trabajo que se ha realizado en un despacho. Un despacho, personas pensando en modelos idealistas y reales sobre lo que realmente ocurría afuera, pero que nunca salían. Pero esta mañana, por ejemplo, Marcelino nos hablaba del movimiento de rehabilitación psicosocial y cómo había partido de las universidades. Pues bueno, también hay profesionales dentro de las universidades que tienen ese contacto con el mundo de la rehabilitación psicosocial. Y creo que desde la universidad, desde la academia, trabajar en unir, en unificar, en intentar confluir esos criterios de expertos, de aquellos que trabajan en el ámbito de rehabilitación psicosocial, con ese trabajo que se ha hecho desde la academia, para ya no pensar en la parte biomédica, que es un fenómeno muy curioso, porque además cuando diriges un trabajo en rehabilitación psicosocial, el alumno que está comenzando ves que viene planteándote un trabajo profesional desde el punto de vista biomédico y tienes que recordarle, no, que estás en el ámbito de la rehabilitación psicosocial, aquí tienes que mirar otras cosas, tienes que tener otros objetivos de intervención. Entonces yo creo que lo que hay que hacer para poder trabajar es confluir los intereses tanto desde la parte académica de esos trabajos de laboratorio, esos trabajos de medición, de creación de instrumentos válidos, con el trabajo profesional y el criterio experto, que creo que es fundamental. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer al CREAP y sobre todo a Daniel y a ti, Jorge, por la invitación y en estas 2 semanas que hemos estado preparando esta jornada. Bueno, la verdad es que empezamos con una pregunta trampa. Yo creo que Marcelino, que hemos tenido esta mañana la suerte de escucharlo, ya planteaba, en la rehabilitación psicosocial no estamos acostumbrados a medir. Yo creo que en otros ámbitos, como puede ser un ámbito más universitario, claramente sí lo tienen claro. Es más, yo creo que desde lo social acudimos a la universidad para que nos haga esa labor, pero no tenemos interiorizado nuestra labor real de poder medir lo que hacemos. Y claro, cuando estamos hablando de un modelo actual de recuperación, un ámbito comunitario, centrar en la persona, si queremos añadir con perspectiva de género, al final nos damos cuenta que los actores principales de nuestra intervención son las personas y por lo tanto esas personas nos tienen que decir qué impacto positivo o negativo estamos teniendo con nuestra intervención. Yo creo que el cómo no es tan complejo. Quiero decir, hay instrumentos
que nos indican el impacto de nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Sobre todo preguntando a las personas que realmente nuestro trabajo influye en ellas. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es tener esa voluntad de poder medir. Y la experiencia de Murcia creo que es en eso bastante reveladora de lo que, si queremos medir, hay que hacer. Y yo creo que hacer en positivo. Y es obligar. En la Comunidad de Murcia, la Dirección General de Salud Mental, a todas las entidades que trabajamos con ellos, desde enero de 2023, nos dice: si queréis gestionar un programa, tenéis que utilizar todas las entidades, en todos los recursos, tanto de personas con problemas de salud mental como con personas con problemas de adicciones, tenéis que utilizar los mismos protocolos de intervención, los mismos PTI, programas terapéuticos individualizados, y sobre todo tenéis que medir con la misma escala de calidad de vida, preguntando a las personas que son incorporadas a vuestros dispositivos. Claro, eso al final lo que hace es dar por áreas de intervención y da un volumen suficientemente importante para saber si lo que se está haciendo tiene una repercusión positiva. Yo creo que al final lo que no hacemos, como decía Marcelino, que no lo tenemos incorporado en nuestra forma de trabajar, porque lo hacemos, lo dejamos en otros, tiene que ser forzado para que de alguna forma lo incorporemos en nuestro día a día. Tampoco es tan complejo. Es decir, al final, si estamos hablando de una escala de calidad de vida, es hacer unas pruebas o preguntar al principio de la intervención y como mínimo una vez al año, y si cuando acaban los programas, pues a los 3-4 meses de finalizar el programa, a ver si realmente cómo podemos medir la calidad de nuestra intervención. No es más allá de eso, podríamos profundizar mucho más, hacer otro tipo de análisis, pero yo creo que es más que suficiente con incorporar un elemento evidente y claro si de lo que estamos haciendo tiene repercusión positiva sobre las personas que están con nosotros durante un periodo. Por lo tanto, yo por eso reitero que la pregunta era con trampa, porque no, creo que como profesionales de la rehabilitación psicosocial nos falta mucho cuando nos aproximamos al tema de medir, aunque también creo que hemos avanzado mucho. No estamos hablando de hace 10, 12 años, donde yo creo que prácticamente dejábamos en manos de otras personas el que pudieran medir. Sí, yo recojo un poco lo que decís y es cierto que quizás el desafío, y aquí ya voy lanzando la siguiente, es cómo integrar lo que está diciendo Patricia, es decir, la experiencia de la persona en un sistema válido, fiable y replicable a otro nivel, ¿no? Porque no nos podemos quedar con ninguno de los dos extremos ni con ninguno de los dos niveles, ¿no? Afortunadamente, con todos los avances que ha habido, sobre todo gracias a que los usuarios os habéis organizado y estáis luchando por la profesionalización de los expertos y por haceros oír, que menos, ¿no? Pues, ¿cómo pensáis que se puede integrar no solo ya la información de la evaluación, sino esa experiencia? Porque estamos hablando un poco casi de un territorio casi virgen, ¿no? En los diferentes modelos de intervención siempre el papel que tiene la persona receptora siempre tiene una diferente proporción, ¿no? Entonces yo la pregunta que os lanzo es, ¿de qué formas se puede integrar de una forma valiosa, válida y fiable esa experiencia en primera persona? Y aquí tendríamos esa experiencia bifurcada por profesionales como César, Anaís o Patricia, por profesionales como Alberto o como tú, Luis. ¿Cómo hacemos para hacer un cesto con todos esos mimbres? Bueno, menuda pregunta. Encima me toca a mí empezar siempre. Bueno, yo no sé si... Sí, soy la primera. Yo no sé, porque yo tengo compañeros y compañeras también que no están de acuerdo. O sea, yo esto lo quiero poner de manifiesto, que eso existe, ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo que siempre he tenido una pierna un poquito en la revolución, otra pierna un poquito en la reforma, porque es como creo que puede ir la cosa. Si nos quedamos solo con la reforma, pues no habrá desinstitucionalización hoy, que no sé si responde, bueno, me resonó bastante lo que decía esta compañera que habló antes. Yo no sé si
si sería pues oficializar los estudios, ¿no? Hacer los estudios oficiales y crear un FP, ¿no? Una formación profesional, no sé si con algunos másters en la universidad, no sé, esto se lo dejo a las personas que sabéis más de eso, ¿no? Lo que sí sé es que, además de tener esa experiencia en primera persona, es necesaria una formación. Eso es lo que yo pienso. Cuando yo di clase por primera vez de estas cuestiones, pues no tenía ni idea. Fui como un elefante en una cacharrería, un poco como en el activismo también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en el activismo pues tuvo su sentido porque eso generó polémica y las cosas se van nombrando, se van diciendo, ¿no? Yo creo que debemos aspirar, y creo que hay muchos compañeros y compañeras mías, que yo ya os he dicho que un poco mi intención fue meterme a hurgar un poco hasta la cocina de la parte profesional, ¿no? Yo empecé por ahí. Y primero meterme dentro del ámbito profesional, pero después también de la vida cotidiana, porque yo hace 32 años que tuve la primera crisis en salud mental. Lo que era extraño era ver fuera de una institución, hablando o compartiendo o tomando un café, a una psicóloga con una paciente. Eso era lo más anormal. Entonces yo sí que creo, por eso yo sí soy optimista, ¿no? A veces hay gente que me dice, bueno, esto es un chorrito en mitad del mar, ¿no? Yo sí que creo que las cosas han cambiado, que existe menos impunidad también para las vulneraciones de derechos y que esto, desde luego, pues lo ha impulsado este colectivo, que también tiene muchísimas sensibilidades y que ya os digo que hay personas que se niegan a la colaboración, bueno, pues por razones que expresan además muy bien, ¿no? Yo creo que va a ser imprescindible crear una formación, una titulación en donde podamos, con la que podamos trabajar, las personas que pueden, porque también cuando yo tuve esa primera crisis, bueno, estábamos en mitad de la corriente biologicista a tope, ¿no? Los años 90, 2000, y también se pensaba que es que ahora teníamos que trabajar todas las personas con problemas de salud mental. Y yo creo que eso merece también una revisión, porque no todas las personas pues, se pueden enfrentar de las mismas formas a las tareas, ¿no? Quizás estoy siendo un poquito rígido con los órdenes, ¿no? Pero bueno, como queráis, ¿eh? Vale. Bueno, pues vuelvo un poco a lo que estaba comentando antes. De todas formas, sí me gustaría aclarar que esto es un elemento fundamental en la actualidad. O sea, si el modelo es un modelo donde da participación a las personas con las que compartimos el día a día, al final tenemos que tener claro que ellas tienen que participar en la toma de decisiones a todos los niveles. Claro, cuando estamos hablando de diseño estratégico y tal, se complica todo un poquito más, ¿no? Pero yo creo que, bueno, la FEA, la Federación, está colaborando en el borrador del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y una de las acciones concretas está la promoción de los colectivos en primera persona para poder establecer evaluaciones de programas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. Quiero decir, de arriba a abajo o de abajo a arriba, los profesionales que trabajamos en el ámbito de la habitación psicosocial actualmente tenemos que tener claro que la participación activa de los colectivos en primera persona es necesaria. Otra cuestión es cómo están organizados los colectivos en primera persona y qué tenemos que hacer para que estos colectivos tengan la suficiente fuerza representativa y de conocimiento que muchas veces los profesionales no nos digan, no, es que tú no, sino que de una forma totalmente normalizada lo tengamos incorporado en nuestra forma de trabajar. Yo creo que una forma también importante es desde el Ministerio, señalo porque desde el Ministerio efectivamente ya empiece líneas de acciones concretas que nos indiquen a todos hacia dónde tenemos que ir. Y yo creo que esto es algo que tenemos que continuarlo y casi iniciarlo, porque tú, como has comentado, esto está prácticamente en pañales. ¿De acuerdo?
Y estoy totalmente de acuerdo contigo también, Patricia, en que realmente hay muchas veces que los colectivos tampoco quieren tomar ciertos tipos de decisiones dependiendo de a qué nivel. Eso también tenemos que intentar entre todos que no exista, que se rompa. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es una cuestión bidireccional y que nos irá permitiendo que el modelo actual, que tiene todavía que desarrollarse de una forma totalmente completa y seguramente cambiará en el tiempo cuando vayamos analizando y viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, pues nos va a permitir ir adaptando también el nivel de coordinación y de toma de decisiones que tenemos que establecer. Yo creo que más o menos. Bueno, yo creo que en mi caso lo que, bueno, hablo ya más desde un punto de vista diferente, pero creo que lo que hay que hacer es escuchar. Lo que hay que hacer es escuchar y ver qué es lo que pasa y tomar notas. Y de la misma forma que cuando, por ejemplo, vas a dar tus clases, te tienes que sentar y tienes que formalizar eso para poderlo transmitir. Pues de alguna forma esa experiencia en primera persona hay que formalizarla y no se puede excluir. Nosotros, por ejemplo, hablo de un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero trabajando donde trabajo en el ámbito de la combino neurociencia en uno de mis campos con espiritualidad, pues tenemos que someter todas las experiencias de conciencia fuera de lo que es lo que comprende los conceptos parametrizados dentro de la ciencia, ¿vale? Y sometemos experiencias vitales y las transmitimos, o cambios de conciencia, y las transmitimos en conceptos como atención, regulación emocional, que se vende mucho, conciencia del yo, pero la experiencia de la persona queda aparte. Entonces nosotros, por ejemplo, pero claro, ya vuelvo otra vez a de lo que puedo hablar, que no puedo hablar desde otro lado, utilizamos, o una forma de integrarlo ha sido la entrevista fenomenológica. Es decir, vamos a hablar con las personas, con esos que están experimentando esas vivencias en primera persona, que nos están hablando de que están en un nivel de conciencia por encima de... Y vamos a ver de qué nos están hablando. Y vamos a intentar trasladar eso al papel y vamos a intentar transmitirlo. Y de hecho, hace poco estaba en un comité en el que estábamos hablando y le habían puesto el término de investigación de meditación avanzada. ¿Vale? Y parecía que todo aquello que se llamaba pues, el mindfulness, estas formas de meditación más seculares, pues las habían puesto con ese título como a un nivel diferente. ¿Qué era lo valioso? Estábamos integrando unas medidas, las típicas de toda la vida que utilizamos, porque es que si no, no podemos publicar, porque es que nos piden unos estándares, pero ya pasamos de eso y decimos que no, es que lo que estamos viendo no es esto que nos están pidiendo. Entonces vamos a escuchar. ¿Qué herramienta tenemos? La entrevista fenomenológica. Contactamos con las personas y ¿qué hacen estas personas que saben hacer las entrevistas? Aquí cada uno sabe de lo suyo y se sientan con la persona y lo escuchan. Y lo escuchan y a partir de ahí se construye un corpus y se cambia la forma de trabajo. La regla no debe estar en cómo se mide, la regla debe estar en lo que se necesita. Y la respuesta a los cambios, pues desde toda la historia que ha comentado Marcelino, pues cómo han ido cambiando. Las formas de medición también tienen que adaptarse. Y esa experiencia en primera persona se tiene que poder captar. Y para eso tiene que haber una confluencia, un punto en el que nos unamos, ¿vale? Desde las universidades y el académico que maneja la regla, ¿vale? Con el que tiene la experiencia en primera persona, que es el que tiene la vivencia, más el profesional, que es el que intenta buscar una solución a ese problema, a esa situación, a esa mejor integración, a esa mejor, las palabras, pues las utilizo mal, lo siento, ¿no? Pero que busca pues dar respuesta. Al final, por mucho que nos empeñemos, ¿no? Vuelve siempre el yo, ¿no? Vuelve la fenomenología, queramos o no, siempre es como una pelota que lanzamos lejos, pero siempre rebota y vuelve, ¿no? Y es todo un desafío integrar esa experiencia en la primera persona. Yo también me atrevería a decir un aspecto más pragmático del experto en primera persona, y es también una salida laboral lógica para muchas personas, que en la mesa anterior sí se ha hablado de la dificultad muchas veces que hay para que una persona que tiene un diagnóstico o tiene algún tipo de discapacidad consiga trabajos, ¿no? Yo creo que aquí la administración sí juega un papel importante, no solo para normativizar y profesionalizar mediante una formación de calidad y ya estandarizada, sino también teniendo en cuenta que esas generaciones que se van formando ya a nivel más formal elevan la calidad. Y lo bueno del experto en primera persona, corrígeme si me equivoco, está en que puede tener lo mejor de las dos esferas, de conocer
la situación de una persona que tiene ese problema de salud mental o esa condición, más luego una formación y poder hablar ese lenguaje que necesitamos a veces los técnicos, ¿no? Aquí yo creo que ya un poquito también para ir concluyendo, para no irnos mucho de tiempo, me gustaría, se habla mucho de comunidad, de lo que es la salud mental comunitaria, pero me gustaría ver un poco desde las diferentes esferas que vosotros representáis, ¿qué es comunidad? ¿No? Porque es una palabra también un poco tramposa por coger un poco la terminología que ha dicho Luis. ¿Qué entendemos por comunidad? Es decir, lo mismo la comunidad profesional, científica, profesional en primera persona. Hay, o tomando otra vez como modelo la apreciación que ha hecho antes Marcelino, ¿podemos hablar de comunidad así en el vacío o tenemos que delimitar las comunidades a las que nos referimos? ¿Vale? Te voy a dejar ahora que empiece, así no te toca a ti romper el hielo. ¿Quieres empezar tú? Bueno, claramente no podemos hacerlo en el vacío. Quiero decir, lógicamente, cuando hablamos de comunidad, tenemos que trabajar con la comunidad y sobre todo cuando estamos en un modelo de intervención central en la persona. Por tanto, tenemos que identificar qué actores claves de la comunidad nos van a permitir facilitar nuestro trabajo. Yo creo que la comunidad son muchas comunidades, ¿no? Pero todas están ahí. Es decir, tenemos que acercarnos a ellas. Ese elemento de multidisciplinaridad que antes decíamos, pues también nos va a permitir que dentro de la multidisciplinaridad tengamos en nuestros equipos personas responsables de identificar qué elementos clave en la comunidad donde estamos van a hacer posible que la rehabilitación sea o la recuperación sea un elemento real. Es decir, al final, si estamos en un modelo comunitario, lógicamente la comunidad está ahí y la comunidad está para disfrutarla. Por lo tanto, tenemos que aprender a que las personas con problemas de salud mental grave disfruten en su entorno y disfruten en la comunidad. ¿Cómo se hace? Esto ya es un poco más complejo. ¿Cómo podemos afrontar el que la comunidad, con unos elementos todavía de estigmatización, etcétera, asuma de una forma totalmente normalizada que hay personas que por ser diferentes no tienen que estar excluidos, ¿no? O porque ellos entienden que son diferentes no tienen por qué estar excluidos. Yo creo que el trabajo parte un poco en la línea que estabas comentando tú, de unir, de dialogar, de crear espacios que nos permitan, al final el roce hace el cariño, el espacio que nos permitan conocer realidades y a partir de ahí podemos hablar de que realmente habrá una sociedad y una comunidad que nos permita que nuestro trabajo se haga de una forma mucho más, cuando digo nuestro trabajo centrado en las personas, sea mucho más positiva y mucho menos agresiva, porque algunas veces tenemos casos concretos que comunidades son totalmente agresivas y contraproducentes para la labor que estamos desarrollando. Eso no se ve, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es fundamental crear espacios de encuentro, porque la comunidad no tiene que ser un ente, la comunidad al final son los vecinos, es la tienda, tenemos que identificar esa comunidad para poder trabajar con ella. Bueno, en mi caso tengo poco que decir en este sentido porque vuelvo a parametrizar otra vez todo, ¿no? Vuelvo a medir, pero de una conversación que tuve estos días con un compañero del ámbito de la rehabilitación, me venía a plantear esta idea desde el punto de vista de decir, bueno, pues habrá que plantear en la comunidad, en la medida en que la comunidad sea necesaria para esa persona que lo está viviendo en primera persona y para cada uno sea diferente. Y me ponía el ejemplo, decía, bueno, tengo una persona que ha vuelto al trabajo, trabaja de forma autónoma, pero no sale de su casa. Y no se relaciona ni con su familia, no tiene ningún tipo de relación. Esa persona está adaptada a la comunidad está adaptada a ella, está respondiendo a la comunidad a las necesidades y ahí me quedé. Y me dio que pensar, y ahí estoy. Bueno, pues a mí me estaba recordando a unas preguntas que surgieron en un congreso vuestro de la FEAR en Zaragoza, hace ya en 2012. Sí, 2012. Bueno, pues ahí se planteó una pregunta y me gustó escuchar mucho la respuesta de la gente que estaba, porque se planteaban, bueno, la comunidad ha muerto, la comunidad, decíamos, no, la comunidad
no está muerta, pero está dormida, está hipnotizada por el fútbol, en fin. Y yo creo que también a partir de la pandemia, como decía anteriormente, perdóneme que no se me quede con el nombre, la compañera que estuvo hablando antes, yo creo que con la pandemia las personas están mucho más receptivas a todo lo que tenga que ver con algo que hemos visto ahí, una eclosión de información. Todo el mundo ha, por así decirlo, salido del armario, ¿no?, con sus problemas. Y yo creo que la comunidad está más woke, ¿no? Ese término que ahora utiliza la ultraderecha en realidad para meterse con colectivos de personas que están pues muy despiertas ante las realidades de su resto de congéneres, ¿no? No sé, yo creo que es un buen momento precisamente para la comunidad, una pospandemia, ¿no? Hemos visto lo que éramos capaces de atravesar y yo creo que ahora mismo la comunidad está mucho mejor predispuesta a cualquier, bueno, pues por ejemplo, a un encuentro como este, ¿no? Yo tengo la certeza de que cuando una persona con problemas de salud mental se integra en un equipo de salud, eso produce unas transformaciones impresionantes. Cuando lo hacen también con las familias, con el resto de entornos, con el resto de personas, eso genera una transformación que además es de ida y vuelta, ¿no? Y bueno, por defender un poquito más lo que hablábamos, ¿no?, de la figura del agente de apoyo mutuo, de para qué puede servir o de si puede ser pues una figura intermedia, ¿no? Hasta pienso que la comunidad está mucho más despierta ahora que en 2012. Yo creo que en 2012 de esto prácticamente no se podía hablar en ningún foro de lo que estamos hablando hoy aquí, a no ser los foros profesionales, ¿no? Exclusivamente profesionales. Aquel era un encuentro en donde hubo un foro de pacientes aparte y ahora los foros de pacientes ya no son aparte, ¿no? Estamos... Sí, bueno, era lo que hablábamos de esa necesidad de profesionalización, ¿no? Bueno, pues antes de dar para terminar no muy ajustados al turno de preguntas, me gustaría agradeceros un montón las aportaciones. Creo que hemos conseguido, ¿no?, hacer el cesto con los diferentes mimbres. Y yo creo que hay una anécdota que no se habla mucho de ella, una anécdota, es un hecho histórico. Cuando en el periodo de entreguerras hubo una emigración masiva a Estados Unidos, en la famosa isla de Ellis, en Nueva York, desde el mundo académico se dijo, oye, podíamos aprovechar, como vamos a tener muestras de todo el mundo, para estudiar la inteligencia de las diferentes naciones, ¿no? Estaba todavía ahí el espíritu de la eugenesia, ¿no?, tan nociva, estaba por ahí flotando, y se pusieron a pasar test de inteligencia a todos los señores que iban para allá, que dime tú, después de un viaje de 2 o 3 veces, pues hazme un test de inteligencia, pues venga, pues yo te hago un test de inteligencia. Claro, y le salían unos resultados horrorosos. Oye, profesor, esto, claro, o solo vienen la gente que tienen el entendimiento justo para coger el billete del barco, vamos, hablando mal pronto. Hasta que alguien en el equipo cayó que había un problema de base y era que las pruebas estaban redactadas en inglés. ¿Vale? Entonces eso es lo que nos ha pasado a los profesionales durante muchos años. Hemos estado redactando las pruebas en un idioma que a veces ni siquiera comprendemos nosotros, los profesionales, pero que parece que nos hace quedar un poquito más, ¿no? Tenemos que redactar las pruebas literalmente por un lado, pero también metafóricamente en un lenguaje que comprendamos todos. Y sobre todo tenemos que desarrollar esos métodos que decía Alberto, que incluyan la experiencia en primera persona como una información más, no de segunda ni de tercera, sino como una información más que se integre en el sistema. ¿Vale? Entonces, a ver, miro a los jefes. ¿Nos da tiempo a un turno de preguntas? ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, venga, un poquito de salseo. Tiene que haber un micro rulando que tiene ahí Josebi. Las manos.
Es la hora de comer. Si estáis muy cansados, los codos también valen. ¿He visto un codo? Ah, no. Bueno, pues así de gusto, ¿no? Ah, bueno, mira, perdón. La representante de Contraluz Mental, José Vi. Aquí en la primera fila. Hola, gracias. Bueno, saludaros, me ha encantado la mesa. Y bueno, sencillamente yo quería aportar también un poco esa última pregunta de qué es comunidad y en qué consiste, ¿no?, esa comunidad, y en lo que se refiere a las personas con problemas de salud mental que forman parte de la comunidad y a veces bueno, pues, queda un poco relegada su participación. Yo creo que deberíamos decir que una comunidad en ese sentido inclusiva no es una comunidad sujeto, sino que es la que es capaz de liderar su propia gestión y elevar su voz en los estamentos donde se hace la política. Por eso es muy importante que no solo en primera persona, desde luego el camino es maravilloso, se esté profesionalizando y se esté formando parte de las unidades comunitarias, sino que se tenga en cuenta su voz, como en este momento estamos luchando por ello desde muchos aspectos, desde muchos lugares, para participar en procesos legislativos, para participar en comités asesores, porque tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de formarnos y tenemos la capacidad de hacer política y activismo de la salud mental como cualquier otra persona. Entonces, hacer un poco ese matiz de lo que creo que deberíamos incluir en el concepto de comunidad empoderada. ¿Alguna pregunta más? No. Pues por nuestra parte. Bueno, voy a dar un detallito como